Hola, bienvenidos y bienvenidas sean todos a su canal, El Rincón del Hilo. Quiero pedirle a todos que se suscriban, que le den a la campanita, que le den a me gusta y lo compartan con sus amistades, y de esa manera nos están ayudando un montón. Venimos, que lo prometido es deuda. Está con nosotros el licenciado Desiderio Ruiz para seguir esta conversación. Desiderio, ¿cómo está? Seguimos aquí contigo en el rincón. Vamos para adelante. Desiderio, quedamos en los gobiernos de Leonel, los gobiernos de Hipólito, los gobiernos de Leonel otra vez. Ahora viene el gobierno de Danilo, como Danilo empujó a Leonel. Háblame de eso, para afuera del partido y se queda con todo él. Mira, Danilo es un ejemplo de superación política. Si había algo que se ponía en duda, era si las estructuras personales de Danilo eran capaces de convertirlo en presidente de la República. Y llegó en una coyuntura porque Danilo siempre tuvo un gran control de las estructuras partidarias del PLD. Y ante el tema de imposibilidad de volver a presentarse de Leonel, pues se presenta Danilo Medina. ¿Qué pasa a diferencia de la primera vez que se presentó? Que ya esta vez el PLD no se podía dar el lujo de jugar con el triunfo, porque a lo que se podía enfrentar era más peligroso y más difícil. Cualquier parecido con lo que pasó ahora es pura coincidencia. Y Danilo supo jugar con la carta de la vicepresidencia y gana las elecciones, en unas elecciones muy reñidas con Miguel Vargas, ¿no? Que hubo 48 sacó Miguel Vargas. Hubo una tensión política muy fuerte en ese entonces. Si tú te pones a ver el tipo de gobierno que hace Danilo Medina, lo lleva a que cuando se repostula, Danilo es el primer presidente que con sus estructuras propias pasa del 50%. El PLD como partido fue la primera vez que obtuvo, creo que la única vez, que obtuvo solo, al margen de los aliados. Sí. Y las simpatías de Danilo estaban por las nubes. Primer gobierno de Danilo. Cuando él hace el primer gobierno y se repostula. En el 2012. Sí, mira es que yo oigo un fenómeno y tal vez me afecto, estoy siendo franco, de que te dicen que la gente estaba cansada de Danilo, pero Danilo todavía en las mediciones proyectaba muy buenos números. La gente llega a un hastío de toda la estructura de gobierno, pero para mí los que más estaban hastiados de estar en el gobierno eran los propios PLDistas. Había gente que me parece estaban apostando a salir del poder y disfrutar de su tranquilidad, y no contaban con la intranquilidad en que iban a estar en este momento. Para mí el rompimiento de las simpatías de la población con el PLD o con Danilo, porque el PLD en las mediciones sigue siendo un partido muy fuerte, viene a partir del proceso electoral, en donde ya él no se había podido postular ni nada de eso. Pero si Danilo se hubiese podido postular, el resultado electoral hubiese sido totalmente diferente. Porque no. ¿Tú crees que había ganado Danilo? Bueno, no olvidemos una cosa, con el PLD dividido, con los groseros errores del candidato del PLD, no solamente de dicción, de concatenación de ideas, con todo y eso, con los actos ya impúdicos que se habían hecho más o menos públicos, se rumoraban, aún así el PLD tiene un porcentaje importante, independientemente de lo que sea hoy, la fortaleza que tenga o no el presidente de la República. El presidente de la República, Luis Abinader, gana las elecciones con un 53%, pero de las elecciones con la mayor abstención. Sí, vamos para Luis Abinader ahora vamos para Luis Abinader. Háblame de Danilo en esos 8 años, porque él fue que le puso el penco al penco en un discurso. Sí, pero para mí es una opinión que yo tengo. Danilo entendía
que el PLD se pudo haber desgastado en un nuevo gobierno. Y al no ser un gobierno encabezado por él, para mí no hizo los mayores esfuerzos para ganar las elecciones. Esa es mi opinión. Incluso el llevar al propio Gonzalo es parte de esa estrategia de derrota. No así con el control congresual. Danilo sí aspiraba a mantener el control del Congreso, pero al suceder el inconveniente del proceso electoral de medio término municipal, al darse los eventos de Plaza de la Bandera, es allí cuando se revierten los niveles de simpatía, pero no la clase política. De hecho, si tú te pones a ver quién toma Plaza de la Bandera, son gente no necesariamente vinculada ni a las estructuras políticas ni a los que estaban protagonizando Marcha Verde. La clase política fue y se arrimó allí a buscar cámara, sonido, sí, ¿cómo se dice? Pero es casi espontáneo que se da. Sí. Si tú te das cuenta, los primeros exponentes que llegan allí a Plaza de la Bandera son muchachos no vinculados, no estructurados, no movidos, y eso se convirtió en un fenómeno político que afectó seriamente la imagen del gobierno, la imagen del PLD y la imagen de sus candidatos. Se fue todo por la borda ahí con esa Plaza de la Bandera. Y allí viene el clásico fenómeno que se dice de la ola política, porque por ejemplo, ¿quién aquí es capaz de sentarse y decirnos a nosotros que podía predecir la derrota de Cristina Lizardo como senadora y a mano de un tal Antonio Tavera? Vamos a hablar claro. O sea, son fenómenos políticos no repetibles. Sí. No repetibles. Si tú te pones a ver, aquí hay candidatos como Antonio Tavera y como otros que resultaron ganadores, que la gente se asombra, que de hecho obtienen la candidatura porque nadie la quería. Sí. El PRM vivió una situación difícil porque hubieron muchas candidaturas que se la dieron a cualquiera que sonara en un sitio porque no eran de las propias estructuras del partido. Y Antonio Marte, que gana una senaduría a uno de los senadores más valorados, ¿no? Le ganó él. Santiago Rodríguez. A su colega Antonio también se ganó. Entonces, ahí pasan los gobiernos de Danilo. Entonces, venimos al gobierno de Luis Abinader. Háblame de esos 4 años. Pues, o sea, son 4 años constitucionalmente, aunque él nada más lleva 2 y algo. Sí. Pero hay que contárselo los 4. Mira, ojalá que Luis no viva la desilusión o provoque la desilusión que provocó en su primer gobierno Leonel Fernández, porque es un tema de las expectativas. Con lo que se estaba viviendo y lo que se revela a partir de los primeros días de gobierno de Luis Abinader, que eran las interioridades éticas en el gobierno del PLD, la gente aspiraba a un cambio. Y sí, la verdad es que tú tienes un presidente en manga de camisa, con jean y remangado, que uno ve el esfuerzo que está haciendo y hay que valorarlo, pero parece ser que a su alrededor no entienden el mensaje ni la situación. El PRM llega al poder producto de una decisión popular de salir de una situación, no porque lo que le vendiera el PRM, pero te decía que el PRM no gana con esa cantidad de votos y ese respaldo popular asombroso. O sea, sorprendió el poder a Luis Abinader y su equipo. No creo porque él lo buscó y ellos sabían que había una situación de debilidad. Lo que yo sí entiendo que no estaba una gran parte de ese equipo preparada para el tipo de Estado que recibió, para el tipo de estructura que recibió. Hay gente todavía en el PRM que piensan como en el PRD de antes, sí, y que piensan en el Estado de antes. A 2 años tuve fracasos en áreas tan vitales como la educación, que aunque un fracaso de Roberto Fulcar, al ser un hombre tan cercano al presidente, habrá que hacer magia para que el presidente no toque parte de ese fracaso. Y tú dirías, bueno, pero ¿y cómo del presidente? El presidente dio todo su respaldo a esa gestión.
pero hemos fracasado en materia educativa. Las evaluaciones siguen dando malas y las evaluaciones de la gestión administrativa en ese ministerio son terribles. Entonces, una de las grandes debilidades del gobierno de Danilo Medina, si tú te pones a ver, aunque vamos y venimos, en esos gobiernos ya los temas básicos no eran discusión, ya la gente no tenía problemas del arroz, problemas de las cosas, de los útiles escolares, ya ese no era el problema, la gente estaba tratando de superarse. Entonces, hemos visto cómo las cosas básicas vuelven a ser una preocupación en los hogares. En eso tiene que cuidarse mucho el presidente Abinader. Si salimos porque entendíamos que había un grupo que se estaba enriqueciendo, hay que redoblar esfuerzo en la parte ética de los funcionarios, y ya hay muchos funcionarios que han estado vinculados a serios actos de corrupción, vamos a decir. Entonces, no, esa no es, porque todavía tú no puedes decir, tú no ves un vínculo entre un presidente que apantalle eso, que apoye eso, sí, sino un presidente que está siendo o poco escuchado, mal interpretado por su equipo, o que hay un divorcio entre lo que ese hombre pretende para que sea su modelo de gestión y lo que parte de su equipo está interpretando. Desiderio, ¿por qué aquí el pueblo dominicano tiene la cultura de que no van a votar o no vamos a votar en favor de X candidato, sino votamos en contra? Entonces le damos todo el poder con los síndicos, con los diputados, con los senadores y el presidente también. Mira, yo no te lo voy a decir de parte del pueblo, porque los pueblos son los dueños, esa es la soberanía en ellos descansa. La clase política es que no ha interpretado eso, pero también revela algo. Nosotros no estamos enfocando un sector que es verdaderamente responsable de muchas de las cosas malas que pasan aquí, a las cuales hay que responder no importa quién gobierne. Si tú te pones a ver, se repiten muchos errores. Tú dices, pero si la gente votó contra el PLD por esto, ¿cómo tú vuelves y caes en eso? Bueno, porque tal vez esas acciones hay que hacerlas, no importa que esté el PLD o que esté el PRM, porque hay un sector empresarial detrás. Aquí nosotros tenemos un sector empresarial exitoso desde su propio punto de vista, pero parasitario desde el punto de vista de los aportes, desde el punto de vista de la responsabilidad social con un pueblo que con la paz le permite que ellos se enriquezcan, y tú no ves un esfuerzo de la clase empresarial aquí en devolver cosas. La clase empresarial aquí vive evadiendo. Antes la clase empresarial quería un Estado que le garantizara un escenario de negocio, y eso es correcto, pero ahora no. Ahora hay una clase empresarial que quiere parte del Estado para sí. Si tú te pones a ver, aquí hay gente que no invierten haciendo una presa, pero quiere que le den las presas para administrarlo. Sí. No invierten haciendo una planta eléctrica, pero quiere que le den la planta que hizo el Estado para administrarlo. Sí. Que se la den, porque es prácticamente, que se la den, y de la manera más grotesca. Porque usted me dice, bueno, tenga la planta, produzca energía y véndamela barata. No, dame la planta, tú me pagas, la planta es mía, los beneficios son míos, pero las deudas y pérdidas son tuyas. Desiderio, ahora que tú tocas lo eléctrico, ¿cómo esa cosa del fideicomiso que estaba sometido al Congreso por el Poder Ejecutivo, y entonces en un avirón que se dio Somos Pueblo, Mariano Zapete y compañía, el gobierno volvió y lo retiró del Congreso? Pero Almonte va a una entrevista en El Despertador y no quiere decir el nombre de los 5 empresarios que iban a participar en ese fideicomiso? Bueno, es parte de lo que estamos empleando. Ahora, ¿cuál es el sentido provechoso de un fideicomiso y de una relación público-privada que sea correcta? Que el empresariado, que tiene unos recursos en la mano guardados, disponga de esos recursos para la construcción de esa estructura del servicio público. Vamos a un acuerdo, venga, yo le voy a exonerar los impuestos, yo le voy a buscar tierra del CEA para que ustedes hacen la planta, y después ustedes la manejan 20 años, 60 años, yo te compro la energía a buen precio. Pero no es eso. Aquí los acuerdos que se hacen y las alianzas público-privadas es para que el Estado cargue con todo, como lo que ha pasado con los peajes. El gobierno construye, coge el préstamo, está bien, yo te lo préstamo, pero yo te pago el préstamo con los intereses.
la administración del peaje es tuyo, pero yo tengo que pagarte todo lo que tú dejes de percibir. Ajá, y eso no responde a un estudio de factibilidad. Entonces, ese es el problema, que las relaciones público-privadas en este país son siempre contrarias a favor del empresario, contrarias a los intereses del pueblo y del Estado. El empresariado de aquí no hace aporte ni corre riesgos. El empresariado de aquí es tan parasitario como cualquier ciudadano que coja una botella de salud pública o una obra pública. Lo único que el ciudadano cobra un chequecito. Y el empresariado aquí cuando muerde. Sí, son muchos millones. Son muchos millones. Decide estos sometimientos que hay por todos los lados, pero yo veo que se van desvaneciendo. ¿Qué te cuento? Yo estoy totalmente de acuerdo con que debe existir un proceso de saneamiento de la administración pública. La gente no puede ir a la administración pública a enriquecerse, pero al mismo tiempo la justicia debe operar con un nivel de seriedad, porque cuando los procesos se caen o se negocian, la gente deja de creer en la justicia como un instrumento positivo y se ve sencillamente como un instrumento momentáneo, ¿no? de extorsión política o de ganar espacios para una u otra cosa. Y la justicia es sagrada, la justicia es uno de los elementos, como la democracia misma, con la que tú no puedes relajar, porque cuando la gente pierde fe en la justicia, es talión lo que se representa. Ya, si usted no confía en la justicia para ir a dirimir sus conflictos, va a ser como las prácticas del narcotráfico, que como no pueden ir a la justicia porque fulano me engañó, entonces operan por su propia mano y viene el caos. En los procesos democráticos y en una justicia sana descansa el 70% del poder que tiene la democracia como sistema. Y si no hay credibilidad en la justicia, si no hay credibilidad en los procesos democráticos, pues definitivamente el caos es una opción que cobra fuerza. Bueno, hasta ahí lo tienen. Gracias, Desiderio Ruiz. Yo espero que no sea la última vez. Es la primera, pero vamos a volver. Esas cámaras son tuyas para que le diga a tu pueblo un último mensaje, Desiderio. No, gracias. Primero, gracias a ti, a los amigos del Rincón del Hilo, por darme la oportunidad de entrar en contacto y de hablar de estos temas que apasionan a uno, independientemente de que no solamente pueden ser temas de pasión, sino que la gente tiene que analizar cuál es su realidad, ver cuáles son sus problemáticas para resolverlas. Nosotros somos un servidor a cualquier nivel y siempre que podamos ayudar, ya sea con nuestra opinión o con nuestra obra en la medida de nuestras posibilidades, pues nosotros estamos para eso. Yo creo que pocos canales de internet se pueden dar el lujo de tener una figura como Desiderio Ruiz, el licenciado Desiderio Ruiz, un político acabado, político desde que estaba así en el bachillerato, y mírenlo ahí, se graduó magna cum laude de la universidad. El licenciado Desiderio Ruiz estuvo con nosotros en el día de hoy. Licenciado, gracias, y recuerden de suscribirse al canal. Le voy a dar a la campanita. Ya, está bien.